Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos a las 11:05 de la mañana del 31 de julio, el último día de este mes del 2025, en Bonita Radio, en Esto es lo Último. Y lo último, definitivamente, es lo que es nuevo en la controversia de la crisis de agua que mantiene todas las diferencias ideológicas en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, el privilegiar a los miembros del Partido Nuevo Progresista que participan como servidores públicos, por lo menos se supone, en esa corporación pública, sobre aquellos que estaban haciendo su trabajo. Algunos fueron despedidos y otros fueron removidos a otras posiciones allí en esa corporación, mientras el país se mantiene en vilo con relación a esta crisis de agua potable. La incursión de Carlos Pesquera en la discusión pública sobre si cobrará o no cobrará por su trabajo. Pero después de haberlo dicho ayer a las 5:45 de la tarde, esta mañana le dice a una periodista que solamente cobrarán sus empleados. El término que la gobernadora dijo que iba a durar ese contrato cambió de 10 a 31 días. Y así sucesivamente. ¿Quiénes son los que ayer descubrimos que participan de esa gerencia y que son buenos PNPs y que también tienen tanto vínculo en el Partido Nuevo Progresista del municipio de Bayamón? Precisamente uno de los municipios que puede estar afectado por esta crisis de agua potable. De todo eso vamos a hablar. Antes le digo, vayan si pueden a hacer sus aportaciones, y ya por ahí veo que Frank Dávila, H. Huertas y Malungo Viera lo han hecho. Gracias por eso. A través de este chat siempre lo pueden hacer bien facilito. Gracias a los que llegaron temprano, como Florence Ramos, Adalberto Ramos, Berenique, Héctor Concepción, Sandra García, Mildred Lozada, Ilke Hernández, Aixes Camilo, Lisset de León, Adolfo Rodríguez, Rita Guzmán, Malungo, Edwin Figueroa, Irmita Vivaldi, Olguines Camacho, Tayo Hanna Álvarez, siempre Sandra Arroyo, Iris Rinkel, Clara Ivette, Fran Dávila, Norberto Cancela, Adolfo, Ivonne Padua, Tito Moud, José Rodríguez, Ariel Cartagena. Ya mismo llega por ahí Sandra Infanzón, Carmen Dávila. Carmen Dávila, te robé una foto de cómo está tu barrio con un montón de camiones cisternas. Increíble. Johanna, gracias por tu aportación. Mirna Serrano, Salsero y qué. Me encanta Salsero y qué. Vamos a las informaciones. Yo quiero traer un audio. Y no se olviden, siempre díganme si está pegado, pero yo me doy cuenta por aquí rapidito, se supone que hoy no se pegue, pero siempre pasa. O en algunos momentos pasa. Vamos a tener un audio que yo quiero que ustedes lo escuchen, y es video también, porque son las intervenciones que ha tenido Miguel Romero, alcalde de San Juan, con relación a esta controversia. Y yo lo quiero traer precisamente porque lo que nosotros descubriéramos ayer, hoy hay interpretaciones, sobre todo de boca de políticos como Miguel Romero y otros, que han sido reproducidas.
Y ustedes tienen la ventaja que ayer a las 5 de la tarde nosotros trajimos con nombre y apellido quiénes son esas gerencias que hoy no tiene necesariamente la experiencia, que están ahí solamente porque son buenos PNPs y que incluso le donan al partido político. Y son los que se supone que desarrollen un plan de trabajo para atender las crisis que puedan surgir en la compañía, la corporación pública que atiende los sistemas de agua potable, sanitarios, etcétera, en el gobierno de Puerto Rico. Y quiero empezar con esta línea de Miguel Romero, porque tiene mucho que ver con lo que nosotros habláramos ayer, que son esos personajes que en un momento dado, protagonistas, en el caso de Roberto Martínez, el ex director de la región Metro, y cuando digo metropolitana, recuerden que va más allá de San Juan, llega hasta Piñones, y hay unos municipios del centro de la isla que también puede llegar hasta allá. Y tiene que ver, básicamente, no el centro de la isla, pero Trujillo Alto, etcétera. Y tiene que ver con ese despido fulminante que le hicieran a Roberto Martínez. ¿Qué pasaba antes cuando Roberto Martínez estaba? ¿Qué comunicación había con los diferentes elementos, sobre todo con los alcaldes? Porque una cosa es la comunicación al país, que se supone que la Oficina de Comunicaciones desarrolle planes de trabajo desde lo más reciente, que es la construcción de las redes sociales y los contenidos que se producen allí. Y otra cosa es la comunicación institucional, que tiene, por ejemplo, con los alcaldes, porque los alcaldes son donde el ciudadano o ciudadana va primero a decir, aquí no hay agua. Las consecuencias siempre serán de los alcaldes primero. Y si no, no olvidemos cómo hace menos de 2 meses el alcalde de Bayamón, de quien vamos a hablar mucho en este programa hoy, fue, pero lapidario contra Luma. Incluso se grabó haciendo un video que después colocó en las redes sociales, diciéndole a Luma que le imploraba porque lo que tenía que pasar en un área de Bayamón lo hicieran para que la gente más que la gente, precisamente la planta que da agua a ese sector tuviera luz y no tuvieran que estar utilizando generadores. Así que los alcaldes son súper importantes en esta ecuación. Y yo quiero traer, es bien breve, 1 minuto para empezar nuestra conversación, lo que dijo hace 2 días el alcalde Miguel Romero, realmente fue el martes, cuando lo entrevistaron sobre el asunto de la crisis de agua. Vamos a escucharlo y regresamos al análisis. Que recurrir en este punto, pues contratar hasta cisternas para eso. ¿Usted dice que ha hablado con la alta esfera de la autoridad política? Únicamente yo he podido comunicarme, claro, aparte de con la gobernadora que me llamó a mí el sábado, con el presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Costa Alcantarillado, que a instancias mías se logró una comunicación y sí ha fluido la comunicación directamente con él. Lo que ocurre es lo siguiente, es que aquí hay unas operaciones que se dan a nivel de región. Y a nivel de región, que es la región metro, que no es solamente el municipio de San Juan, incluye San Juan, Trujillo Alto, porciones de Bayamón, Guaynabo, la comunicación ha sido inexistente, los planes de trabajo no, ¿verdad? A mí no se me han presentado y no ha habido una coordinación, ¿verdad?, eficiente con el municipio de San Juan. Y la primera coordinación que tiene que haber es generar expectativas. Si a mí me dicen que, mira, alcalde, vamos a estar sin agua hasta el viernes, crean. Fíjense cómo el alcalde claramente establece que el problema que tiene es de comunicación con el actual director regional que cubre el municipio de San Juan. O sea, no es que se rompió aquel tubo porque, como dice el gobierno de Puerto Rico ahora, trató de decirlo desde el primer momento y no se ha podido reparar. Es que nadie se lo dice. Es que nadie le dice exactamente lo que está pasando. De la comunicación que mantenía, según el alcalde,
miembro del Partido Nuevo Progresista, que mantuvo siempre Roberto Martínez, el ingeniero Martínez, que fue desde los años 2000, desde el principio, administración de Sila María Calderón, llegó a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Desde esa comunicación que mantenía con los alcaldes, en este momento, el nuevo, que se llama igual Luis González, pero es Traverso en lugar de Delgado, él no tiene comunicación con esa persona. Y es el nuevo porque votaron a Roberto Martínez y lo colocaron a él, gracias a que es un buen PNP, que había que darle un puestecito. Pues ahí está el puesto. Por un lado. Por otro lado, lo que plantea el alcalde, que es la comunicación básica, que incluso puede incluir al país. Usted le dice al país, tenemos este problema, sales inmediatamente. Y esto puede durar tanto tiempo. Y cuando llegue el agua, es posible que le salga azul color PNP. O es posible que le salga blanca, como una internauta en Toa Alta. Pues usted prepara el país porque en efecto hay una crisis. Y usted la tiene que manejar. Pero aquí estuvieron 15 días sin darle cara a Puerto Rico. Ni el director regional salió el viernes en una entrevista que yo escuché 5 minutos y tuve que apagarlo y volver a escucharlo porque no podía creer las cosas que decía. Incluso la periodista que lo está entrevistando casi le dice disparatero. Y si es posible, para esta hora no lo pude tener, lo voy a tener por la tarde, a las 5 de la tarde, y lo van a escuchar. El director regional PNP nuevo, acabadito de llegar, el que según Miguel Romero no se comunica con los alcaldes, por lo menos con él nunca había tenido comunicación. Que Miguel Romero dice en esa misma intervención que tuvo porque él se movió a buscar comunicación con el presidente ejecutivo Luis González Delgado. Y esto vuelvo y repito porque es bien importante para decírselo a la gobernadora y a todos los achichincles que deben estar escuchando este programa y que se pasan diciendo que la prensa comunista dice cosas que no son. Gracias, Jorge Rodríguez, por tu aportación. Y hay alguien que preguntó cómo podía donar. A través de este chat, en el símbolo de dólar lo puedes hacer. Y también lo puedes hacer a través de ATH Móvil, Bonita Radio o Periodismo 21, ATH Móvil. Importante, Luis González tampoco se comunicó motu propio con los alcaldes. Pero si no se comunicó con el país, nunca salió al país a decirle hay un problema así y así, que tiene interrumpido el servicio de agua potable 15 días. Nunca lo hizo, tampoco lo hizo con los alcaldes. Y yo creía que era importante destacar esto que Miguel Romero está diciendo, porque estas son las evidencias de la mala gerencia que tiene la Autoridad de Acueducto. Que no hay un proyecto de comunicación porque no hay un proyecto técnico, gerencial, efectivo entre las personas que pusieron al mando porque son buenos PNP y participaron de la campaña de Jennifer González Colón. No es otra cosa y es súper importante. Nosotros al día de hoy no tenemos información técnica de qué es lo que está pasando en la Autoridad de Acueducto. Yo acabo de hacer una llamada hace unas horas y voy a tener una entrevista con alguien que no puede hablar para el récord. Yo se los adelanto. Pero me va a poner en condiciones porque es una persona que conoce y está orientada en el área más técnica de lo que está pasando en esta crisis. Para poder traerles información a ustedes de que esto es lo que realmente está pasando y esto es lo que se puede esperar. Porque el gobierno de Puerto Rico al día de hoy no ha dado información que diga
que establezca claramente, no hay agua en Guaynabo por esto, no hay agua en San Juan por esto. No hay agua en Isla Verde, no hay agua en Piñones. Llega blanca a Toa Alta, llega azul a Yabucoa. Al día de hoy, 18 o 17 días más tarde de que esto comenzara en los lugares más altos, en las zonas más altas de San Juan y llegara hasta Carolina, no hay información de parte de la Autoridad de Acueductos. Pero sí hay una participación de los buenos desarrolladores de contenido que son vicepresidentes, en el caso de Moisés Lugo, de la vicepresidencia de estrategia, de planificación y estrategia de la Autoridad de Acueductos y de la vicepresidenta de administración, producen estas piezas. Esto sí lo hacen para las redes sociales, pero no le traen información al país de lo que está ocurriendo. Y para entrar un poco en lo que vengo a discutir con relación a Carlos Pesquera, quizás esta es una buena transición, aunque más tarde tengamos otra información con relación a él y volvamos a la intervención de Carlos Pesquera como el zar del agua, como el que va a dirigir ese nuevo comité número 12 del gobierno de Jennifer González en 7 meses, en que es una administración del Partido Nuevo Progresista quienes dirigen el esfuerzo del país. Carlos Pesquera, precisamente cuando estuvo ayer con Rafael Lenín, le dijo, y estoy citando textualmente, la clave aquí no es depender de las redes sociales. Porque lo que ha hecho el gobierno de Jennifer González desde el día 1, desde que desarrollaron una campaña con el proyecto de la maripilización de su campaña, baile, botella y baraja, es precisamente acostumbrar a sus correligionarios y al país, o pretender acostumbrar al país, que estos videitos son la orden del día, que estos videitos dicen cómo ellos gobiernan. Pues finalmente yo tengo que decir que alguien del Partido Nuevo Progresista, porque que yo sepa, Carlos Pesquera, Jennifer González lo llamó fotuto en medio de la campaña electoral, porque él estaba con Pedro Pierluisi. Pero que yo sepa, no votó por la alianza electoral. Es un PNP que hoy, después de que alguien le dio fotuto, está dispuesto a inmolarse, a saber por lo cual cuánto le van a pagar, aunque ahora él dice que no le van a pagar a él, que solamente a los empleados de él, por dirigir el comité número 12, porque parece que no hay gobierno y la gobernadora necesita de comités para poder gobernar. Y esta persona dijo eso ayer sin ningún problema cuando lo entrevistaron. Aquí la clave es no depender de las redes sociales. Exactamente lo que hace el gobierno de Jennifer González. El problema es que para la campaña usted podía hacer un numerito a través de un video y la gente estaba bien entusiasmada con su video y podía traer un video atacando políticamente al adversario y podía decir que esto era la democracia versus la derecha que la izquierda iba a recoger las carreteras y se las iba a llevar, etcétera. Y a la gente le hizo sentido, por lo menos a los miembros de Proyecto Dignidad y a los recalcitrantes del Partido Nuevo Progresista que votaron por Jennifer González por el miedo. El problema es que este es el gobierno. El problema es que aquí usted no puede hacer un videíto para decirle a la gente, no te preocupes, ve al río y lava la ropa allí. No. Y que aquí quienes menos se están cuestionando realmente si hay gobierno son los miembros del Partido Nuevo Progresista que le dieron el voto a Jennifer González. Aquellos estadistas bona fide, que venía yo escuchando a uno de ellos
en una regrabación que me dieron, porque ustedes saben que a mí se me hace difícil escucharlo, y los escuché diciendo, yo soy amigo de esta administración, pero están picando fuera el hoyo. Eso dijo Carlos Pesquera. Cuando yo hablaba ayer del presidente ejecutivo Luis González Delgado, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, yo puse en contexto que precisamente había salido de la administración, o por lo menos es un estadista, un PNPista bona fide en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que más recientemente estuvo allí como vicepresidente, uno de los vicepresidentes en la administración de Pedro Pierluisi y Doriel Pagán Crespo. Cuando vicepresidente de operaciones. Cuando estuvo allí, además, como les dije ayer, de ser un buen PNP en esa corporación pública, tuvo problemas por querer aparentemente boicotearle el trabajo a Doriel Pagán, pero lo que me insiste en la fuente, y lo colocamos hoy en nuestras redes sociales, es que su performance era bastante malo. Y yo quisiera que alguien me dijera si usted vio en algún momento de la administración de Doriel Pagán Crespo a ese vicepresidente de operaciones que fue removido y sacado hacia la región este, tener alguna intervención tan buena como la que tuvo cuando dio la cara el pasado lunes, porque los periodistas lo interceptaron entrando a una agencia y le preguntaron, y lo menos que dijo es que solamente tenía una idea de lo que estaba pasando. Así es que aquí, más allá de ser PNP y tener 20 años en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado y haber sido incluso removido por otra buena PNP, porque que yo sepa, Doriel Pagán Crespo no es popular ni aliancista, ni independentista mucho menos. Es de Lares, la hija del exalcalde de Lares, y es una PNP que todo lo que me dicen es también que por privilegiar a muchos personajes del PNP en la autoridad se buscó los problemas que se buscó. Y ahí nosotros hemos cubierto algunos. Pero como siempre digo, nunca hablamos de lo que hizo Doriel Pagán cuando hablaba técnicamente, porque siempre supimos que sabía lo que estaba diciendo. Y ese es el problema del presidente ejecutivo, que parece que se ha dedicado a muchas otras cosas menos a realmente tener un trabajo en que se pueda decir, ese ingeniero sabe lo que está pasando en la autoridad. Y ese fue el que tomó la decisión con el triunvirato, él es parte del triunvirato, con Karim del Valle Gregory y Moisés Lugo Molina, quienes decidieron, como buenos PNP y la cúpula del PNP en esa corporación pública, eliminar a todo aquel que no fuera suficientemente PNP de la esfera de la Autoridad de Acueductos en términos de gerencia. Si usted tiene claro cuál es su función en una agencia pública, usted es presidente, vicepresidente, y en una agencia como la Autoridad de Acueductos, que hay una vicepresidencia que tiene que ver con operaciones. Hay, debajo de operaciones está Mejoras Capitales. Hay una vicepresidencia de administración. Hay una vicepresidencia de planificación y estrategia. Todo eso se supone que su jefe, además del presidente ejecutivo, sea el secretario de la Gobernación. ¿Y dónde ustedes están viendo aquí al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, diciendo algo? Pero si los jefes de agencia responden al secretario de la Gobernación,
¿Cómo es que la gobernadora saca a una persona como Carlos Pesquera, un ingeniero que tiene incluso contratos con la Autoridad de Acueductos o ha tenido, que tiene múltiples contratos con el gobierno de Puerto Rico a través de municipios, de AFI, de las alianzas público-privadas? ¿Y usted lo trae para que haga qué? Para empezar, yo me cuestiono. Lo primero que me cuestiono, todo lo que dijo Carlos Pesquera que iba a traer para esa evaluación es lo que se supone que hagan mínimamente las 3 personas que le he nombrado. El presidente ejecutivo, Luis González Delgado, el vicepresidente de Planificación Estrategia y Karim del Valle Gregory. Entonces, ¿cómo es posible que tengan que traer a uno que ahora dice que no va a cobrar, pero que le va a pagar a 3 empleados de una de sus corporaciones, porque todavía no sabemos con cuál de las corporaciones va a contratar el ingeniero Pesquera? ¿Cómo es posible entonces que esto ocurra versus el trabajo que hacen estas 3 personas? Pues entonces, ¿cómo es que el gobierno de Puerto Rico está pagando a un secretario de la gobernación que no hace su trabajo con relación al presidente ejecutivo de la autoridad? ¿Y cómo es que traen a Carlos Pesquera a pagarle a él o a sus 3 empleados para que haga el trabajo que estos 3 no hicieron? ¿Dónde es que se supone que está la rendición de cuentas de la gobernadora que dijo que iba a ser transparente con el país y que venía con el buen gobierno? Dicho sea de paso, hace más de 2 semanas, quizás un mes, que Tomás Rivera Schatz nos dice: cuando gobernamos somos mejor gobierno. Yo espero que sea porque está siendo honesto. Yo espero que sea porque se diera cuenta de que este no es un mejor gobierno. Eso es lo que ocurre en esa búsqueda de entender qué es lo que le ha pasado al gobierno de Jennifer González, que colapsó a 7 meses de iniciado. Pero yo vuelvo y repito, ¿dónde está Francisco Domenech? ¿Dónde está el secretario de la Gobernación, que es también director ejecutivo de AFI, que se está ganando sobre $150,000 anuales? ¿Dónde está? Porque que yo sepa, lo que están contratando en el caso de Carlos Pesquera es lo que se supone que hagan los vicepresidentes y el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, sin contar con el presidente, el vicepresidente de Operaciones, que sabemos que, bendito, el pobre muchacho, ahora le dijeron, puede soltar el nombre de la corporación que supuestamente, el contratista que supuestamente averió la tubería de 54, dije pulgadas, a mí me parece que son pies, que va hasta Sergio Cueva. Ahora, porque hay como 3 versiones y ya mismo vamos a las versiones. Así es que eso, por un lado, debe quedar meridianamente claro. Y cuando hablamos de comunicación, para seguir la línea de Miguel Romero y del propio Carlos Pesquera, PNP en los dos, y de no utilizar las redes sociales, yo pasé trabajo buscando imágenes de Roberto Martínez. Pasé trabajo. ¿Saben por qué? Porque no habían videitos de relaciones públicas como este. Eran siempre imágenes de él, estas que conseguí trabajando, precisamente hablando con los periodistas, dándole información sobre lo que estaba ocurriendo. Los videos de relaciones públicas, muchos hizo Doriel Pagán. Y yo creo que ese fue uno de las controversias, porque si alguien le pagaba mucho dinero a contratistas fuera de la administración, fuera de la oficina de comunicaciones que dirigía en aquel momento Karim del Valle Gregory, fue precisamente la presidenta ejecutiva entonces Doriel Pagán Crespo.
Vamos al asunto de las versiones. Ustedes saben que empezaron precisamente por el contratista que ahora tiene nombre y apellido, según el vicepresidente de operaciones. Y después se fueron a la idea del sabotaje. Y esta idea del sabotaje, que fue el martes, surge precisamente en una conferencia de prensa que está haciendo el gobierno de Puerto Rico todos los martes para, con diferentes jefes de agencia, decir lo que están haciendo en el gobierno. Un esfuerzo de relaciones públicas que se lo cubre a veces miembros de algunos medios tradicionales. En esa conferencia, el secretario de Asuntos Públicos, el licenciado Montalvo, Torres Montalvo, Federico, dijo que ellos estaban sospechando de sabotaje. Porque cuando esto empezó realmente a confrontar al gobierno, cuando sale el domingo y el lunes, el presidente ejecutivo, etcétera, se trajo la información de que allí lo que había era la lucha entre pierluisistas y yaigosistas. Y en parte hay algo de eso porque hay personas del Partido Nuevo Progresista que no necesariamente estaban con Jennifer González, que en efecto resultaron despedidos o realmente no despedidos porque no eran empleados de confianza todos. Empleados de carrera que fueron movidos para poner allí, por ejemplo, en el área de emergencia, sacaron a María Encarnación y pusieron a un atornillado de la campaña de Jennifer González. El problema es que se le fue la mano en pasar tabula rasa por eso, porque como les dije, Roberto Martínez no es una persona del Partido Nuevo Progresista activista político. Llegó con los populares en la década del 2000. Pero lo más interesante es que en esa versión de sabotaje, si lo hicieron por eso, rápido se les desinfla. Cuando incluso el propio Carlos Pesquera dice, no, con eso hay que tener cuidado. Con eso hay que tener cuidado porque es que pues no hay evidencia y uno tiene que buscarle evidencia. Ajá. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el gobierno de Puerto Rico tiene fama con hablar de sabotaje y hablar de, incluso en servicios esenciales como de energía eléctrica, y pasar vergüenza. Porque siempre quieren establecer que o es la Unión, o es la izquierda, como ellos le llaman, o son los comunistas que quieren destruir la infraestructura de Puerto Rico, porque todavía están en el viejo discurso de la derecha, en la vieja propaganda. Y todavía están en la época en que, en efecto, aquí hubo una derecha que se atrevió y ejecutó sabotaje para culpar a la izquierda. Y si no, ahí está Freddy Valentín Acevedo, en Mayagüez, que hacía lo propio. Y en el área metropolitana también, desde la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, lo hizo Freddy Valentín Acevedo y otros. Y si no, miremos los Julitos o la Batut de la vida y toquemos esa historia. El sabotaje más reciente que se planteó el gobierno de Pedro Pierluisi fue en mayo del 2023, cuando trajeron esta construcción de lo que en la policía de Puerto Rico llamaron bomba. Y que el hoy secretario de Seguridad Pública, comisionado de la policía, porque no es secretario, Joseph González, que en aquel momento dirigía el FBI, le dijo que él no podía llamar esto una bomba. Y lo envió para Virginia, para Cuántico. Y nunca trajo el informe, o por lo menos no lo comunicó al país, como dijo que tenía que esperar que Cuántico le dijera si esto era una bomba, porque no lo era. Así que de aquel sabotaje
que la policía de Puerto Rico se atrevió a decir que tenía todos los elementos de una bomba, Joseph González 24 horas más tarde le dio un tapaboca en una estación de radio y se acabó. Y hasta aquí llegamos, alegres cantores. Ese es el problema de estar diciendo sabotaje, sabotaje. Hay quien quiere implicar ahora que el sabotaje es de los pierluisistas. Gente, miren, yo estuve bien cerca de la Unión Independiente Auténtica cuando no era periodista e hice, como ustedes conocen, un trabajo de comunicadora manejando crisis. Y yo les puedo decir que sí, ahí hay muchos PNP, claro que sí. Pero hacer un trabajo de sabotaje, de cerrar válvulas, es como, pero miren, más fuera que todo. O sea, eso no le cabe a ningún unionado que son los que bregan con las válvulas, porque les voy a decir otra cosa. Ni el presidente ejecutivo González Delgado, ni el vicepresidente de Planificación y Estrategia, ni Karin del Valle Gregory van a ir a cerrar nada. Y mucho menos van a encontrar necesariamente a alguien que se la cierre. Pero si obviamente técnicamente puede saber más el ingeniero, que es el presidente ejecutivo, yo les aseguro que los otros dos, la única válvula que abren es la del grifo de la casa. Porque no tienen la más mínima idea, porque no tienen ni siquiera adiestramiento que puedan decir y pararse de frente a una cámara y decir, estas son las técnicas y las pericias con relación a lo que está pasando. No tienen ninguna experiencia. Los dos, mínimamente o máximamente, bachillerato en comunicaciones. Nada más. De la Universidad del Sagrado Corazón. Víctor Cruz, gracias por tu aportación. Cuando hablan de sabotaje, yo me refiero a esa imagen. Si va a ser un sabotaje, como aquel que dijeron que era el sabotaje contra Luma en la oficina de Guayama, tengan cuidado, porque la desmentida va a venir, pero como una barrecampo, como dirían en mi pueblo. Si seguimos, vamos a hablar ahora, y es lo último. Bueno, quizás debemos decir que estas son las condiciones de muchos barrios en Puerto Rico en este momento. Me enviaron una del aeropuerto, pero no la pude bajar. Los tanques cisternas son la orden del día. En los sectores residenciales, así como en las industrias. Y en el aeropuerto también. Porque la crisis de agua de la administración de Jennifer González, que todavía no tenemos claro por qué, además de la inexperiencia de los que están dirigiendo esa agencia, así es que tiene al país. Sin hablar y sin dejar de mencionar algo súper importante, que es el agua azul y el agua blanca. Interesantemente, los colores que funden la bandera del Partido Nuevo Progresista. Cuando salimos de ahí, tenemos que ir nuevamente a algo que descubrí. Gracias, además de a las fuentes, a lo que yo creo me puedo decir que hago siempre que tengo una investigación y no conozco a los personajes. Es buscar y rebuscar y rebuscar. Y en este país hay una, no es en Puerto Rico nada más, pero obviamente me circunscribo aquí porque sobre personas y sobre instituciones puertorriqueñas es que hago investigación. De un tiempo a esta parte, las redes sociales se convirtieron en lo más importante para mucha gente. Y no solamente es poner el cumpleaños del nene o la nena. Es que si son empleados de tal sitio, publican todo lo que pasa en ese sitio. Porque entienden que esa es su realidad. Esa es la realidad alterna. Y escuché el otro día a Juan Dalmau diciendo algo así, como que la realidad de las redes sociales no es lo único que puede mirarse como realidad. Hay una realidad alterna a veces. No descarta
que se Y el mantenga en su problema que silla. tienen esta gente, que si ellos no quiero querían que nos enfocarles a enteráramos ustedes que algo ellos son bien especialistas en importante. redes Esto sociales para y mí nada no se más, no trata podían escribirlo. de qué personas ocupan qué cargos. Pero cayeron en su propia trampa. Las personas son En el todas caso responsables. del Aquí tenemos que tener un vicepresidente, servicio al pueblo. Así que vuelvo aquí y yo no estoy repito, protegiendo lo voy a poner aquí, títulos a esta foto nadie. me gusta. Esto es Esta qué imagen me personal gusta. necesitamos Con para hacer esta que la línea gente tenga agua en sus casas. Y en este momento el director ejecutivo precisamente está en la calle, estuvo en Corozal, estuvo en Naranjito, estuvo en funcionario Carolina, está hoy en y Carolina, la- estuvo en San Juan ayer, está identificando las áreas en Isla Verde, se está reuniendo con la los copa de directores de agua. los hoteles. Aquí No se trata se de viró. Bueno, poner una persona, te regreso saco a ti porque para poner a realmente otra. Tenemos un este problema. es el un problema de vicepresidente de estructura, de Planificación infraestructura, Estrategia. que es crítico. En Y el obviamente caso yo tengo que de- hacer dónde estamos en eso. Decimos que él se hace a y sí claro, mismo. como todos los jefes de agencia, todos están bajo Él evaluación. identifica como especialista de redes sociales. Y como especialista de redes sociales, también publica un mensaje en sus redes hablando de lo orgulloso que está de su padre, que es nada más y nada menos que el presidente de la legislatura municipal de Bayamón, José Alugo Vega, que también es instructor en jefe del precinto 11 de Bayamón del Partido Nuevo Progresista, de donde es representante y que fungió en las elecciones del 24 como la directora política para adiestrar el ejército electoral, la hoy representante Yashira Lebrón. Y cuando yo llego a esta publicación, me encuentro con que en efecto Lugo Vega, el presidente de la legislatura municipal, es ese funcionario que está tan agradecido, fue vicepresidente en la pasada administración de Bayamón, de la legislatura municipal, cuando juramentó como presidente en enero del 25, dijo: le doy las gracias a este cuerpo legislativo, al alcalde, por la confianza que han depositado en mí para el cargo de presidente. Sin que quede alguna duda, esta legislatura está comprometida en apoyar todas las iniciativas del plan de trabajo del señor alcalde para que Bayamón continúe su progreso. Porque es importante que yo traiga cómo se comporta el padre para hablar de, en efecto, lo que es el hijo a la autoridad de acueductos y alcantarillado. Porque si usted dice que ese superjefe, superpadre que usted tiene, que es el instructor electoral del ejército electoral de Bayamón, en el precinto 11, y usted ve que el padre precisamente dice que le da las gracias al alcalde, que yo sepa quienes escogen al presidente, al liderato de una legislatura municipal, son los legisladores, no son los alcaldes. Pero si usted después de eso dice que va a hacer todo lo que diga el alcalde como bueno, usted sabe que usted es una persona que va a hacer lo que le digan, no importa qué. Y el problema es que si usted está en la legislatura municipal y usted dice que va a hacer exactamente lo que diga el alcalde, pues no importa lo que diga el alcalde, usted lo va a decir. Pero si usted está en una agencia pública que usted le da servicios al país, no que las legislaturas municipales no se supone que velen por los servicios del país, claro que sí, y de su municipio en este caso. Pero si usted está en la autoridad de acueductos y alcantarillado y usted va a hacer un sello de goma y usted va a llegar a un puesto a pesar que usted no tiene la preparación para hacerlo, pues ahí es donde empiezan los problemas. Y esto es importante porque fíjense que el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, es ese alcalde que está quejándose de los servicios, por lo menos de energía eléctrica. Fíjense aquí en la campaña del
16 con Jennifer González, Yashira Lebrón era más joven. Todos eran más jóvenes, obviamente. Es que se ve distinta con María Milagros Charbonnier. Y el alcalde de Bayamón parecería que en este momento tiene un problema fundamental, que lo que él propone para el municipio se contradice, pero sobre todo tiene un enfrentamiento con lo que está pasando en la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado gracias al manipuleo partidista y al atornillamiento de los comisionados de barrio en una agencia pública. ¿Contra quién redunda ese daño? Contra el pueblo de Bayamón. Pero esa fueron la gente que ellos escogieron. Porque esa era la gente que iba a poner al partido a gozar en la autoridad, entre los contratistas que le van a dar chavitos para la próxima elección. Yo creo que se dispararon en el pie. Y hay algo también más importante, y con esto me voy. Y es el hecho, no puede ser que tenga un audio. Hablo. ¿Me escuchan ahora sin eco? No es posible. Ok, bueno. Díganme si no lo escuchan, porque se supone que no esté sonando nada. La verdad que a veces yo pienso que es una intervención bien heavy que está pasando aquí, porque miren que yo saco esos audios 1000 veces. Esos 3 de la triple A que presentaste son Ilka. Se fue el audio hace rato. Ah, bueno, es que, miren, cuando ustedes escuchen un audio mucho tiempo, denle un refresh, como dicen en el campo, que puede ser que obviamente se queda el audio, pero no, estaba fuera porque yo no lo estaba mirando aquí. Finalmente les decía que lo que quisieron hacer para seguir pagándole las deudas a aquellos que hacen campaña con ellos, le está redundando en contra al liderato del Partido Nuevo Progresista. Y eso yo creo que es lo más difícil en este momento para esta administración. Le está pasando factura a la politiquería. Y no son momentos de usted hacer una nota hoy y publicarla mañana. No, este es el momento en que todo ocurre casi en tiempo real. Y de la misma manera en que yo me entero, se entera otra gente con poca libertad para publicar. Muchos colegas les pasa eso. Pero créanme que siempre va a haber un espacio para publicar lo que está pasando en este país, que es una realidad. No me puedo ir sin comentarles y hacer análisis de lo que también es una crisis para este gobierno, y es si realmente Carlos Pesquera va a cobrar o no. Ayer le dijo a Rafael Lenín a las 5:45 de la tarde que no iba a cobrar, y 13 horas más tarde le dijo a la colega Mili Méndez que en efecto le dijo a él que va a cobrar, y 13 horas más tarde le dijo a Mili Méndez que no va a cobrar él, que van a cobrar 3 empleados suyos. Que la gobernadora dijo ayer que este contrato iba a durar 10 días, a pregunta de los periodistas. Y hoy dice Carlos Pesquera que va a durar 31 días. Y yo les decía ayer que precisamente no me cuadraban los 10 días, porque en gobierno usted no puede empezar a trabajar y cobrar y hacer contrato después. Usted tiene que hacer contrato y entonces empezar a trabajar, porque si no, lo que trabajó antes de firmar ese contrato no lo puede facturar. Esto es así. Así que no me daba el tiempo, ni siquiera 10 días, 15 días tiene que estar en el contrato en la oficina del Contralor. Pues precisamente Carlos Pesquera dice, no, son 31 días y yo no voy a cobrar, van a cobrar mis 3 empleados. ¿Cuándo dijo la verdad Carlos Pesquera? ¿Cuando habló con Lenín o cuando habló con Mili Méndez? Gente, está bien duro, realmente.
Yo creo que con eso termino y yo espero tener definitivamente algo técnico que les dé la posibilidad de saber, mira, esto es lo que está pasando, y que esa persona que obviamente tiene todo el peritaje relacionado a lo que está pasando con esta crisis del agua, me pueda dar también alternativas de qué es lo que debe ocurrir, cuánto tiempo se espera, etcétera, etcétera. Si es que se ponen de acuerdo los técnicos gerenciales de la cúpula de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Nos fuimos, gracias a todos los que aportaron. Déjenme ver si los encuentro por aquí. Víctor Cruz, ya te dije. Gracias por eso. Realmente se votaron. Jorge Rodríguez y ya los demás los había mencionado. Gracias por todo. Hoy es el último día del año. Del mes. Importante porque estos son los días en que cuadramos caja y yo creo que sí, que pasamos de la meta de este mes. Gracias por sus aportaciones, compartan todos nuestros contenidos y recuerden, vayan a bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, pueden donar allí a través de PayPal, tarjetas de crédito y también lo pueden hacer a través de Bonitas Radio ATH Móvil y Periodismo 21 ATH Móvil. Nos vemos a las 5. Que estén muy bien. Buen provecho.